Tengo noticias preocupantes sobre la familia real inglesa. ¿Ha notado lo serena que parece la familia real estos días? Una imagen de perfecto orden y glamour brillante. Sin embargo, bajo la superficie, oscuras corrientes subterráneas hierven a fuego lento, listas para entrar en erupción. Justo en la víspera de la ceremonia de transparencia real, ese momento histórico en el que toda la fortuna y los secretos de la monarquía británica quedarían al descubierto ante el público, Camila desapareció del Palacio de Lancaster sin dejar rastro. Su habitación estaba escalofriantemente vacía. Una ventana entreabierta. Todo el sistema de cámaras misteriosamente desactivado. El palacio se tambaleó. Miles de ojos observaban con una avalancha de preguntas. ¿Fue un secuestro sombrío o una retirada meticulosamente planeada? Las pistas llegaban a goteras solo para disolverse como la niebla hasta que el reloj se acercó peligrosamente al anuncio. Y cuando las campanas repicaron, Carlos se adelantó ante la nación. En la luz resplandeciente del gran salón, detrás de él se extendía el aterrador vacío que Camila había dejado. Cuando resonó su helada declaración, todo el país contuvo el aliento. Desde ese instante, la pregunta que pendía sobre los cielos de Inglaterra ya no pertenecía solo al palacio. Después de hoy, ¿volverá a ser la monarquía la misma? Sintonice la historia completa donde la verdad y el poder chocan en un enfrentamiento despiadado. Justo una semana antes de la ceremonia de transparencia real, un evento destinado a exponer los activos y las transacciones de la familia real, el Palacio de Lancaster bullía con una tensión sin precedentes. Los grandes salones, generalmente serenos bajo candelabros de cristal, ahora se sentían opresivos en medio de frenéticos preparativos. Cada detalle fue planeado meticulosamente, desde las listas de activos hasta los discursos. Y especialmente, la imagen del rey y la reina apareciendo de la mano, simbolizando la unidad y la apertura que la nación anhelaba. En todo el reino, la gente susurraba con anticipación, esperando que esto disipara las dudas e inaugurara una era de confianza. Pero esa mañana, cuando el sol atravesó la espesa niebla sobre los jardines reales, el orden perfecto se hizo añicos. Una voz urgente crepitó por el intercomunicador, resonando como un trueno. La reina Camila ha desaparecido. Selle inmediatamente el ala oeste. Su habitación en el ala oeste estaba inquietantemente vacía. La gran cama permanecía intacta, el aire pesado y frío, con solo un leve aroma a rosas persistente. Una ventana lateral, generalmente sellada contra el frío, estaba entreabierta, dejando que la niebla se filtrara como un velo, sin signos de lucha, sin objetos dispersos, sin notas, sin sangre ni huellas. Fue una desaparición limpia, escalofriante en su precisión. En la sala de reuniones real, adornada con retratos ancestrales, Carlos se congeló en medio de sus asesores. Su rostro se oscureció, sus dedos se aferraron a la mesa de roble hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración se volvió trabajosa, una mezcla de rabia reprimida y dolor tácito por la mujer en la que había confiado durante las tormentas, abandonándolo en la víspera de este evento histórico. Sacudió la cabeza, mirando el informe. Luego habló con aspereza pero con resolución. ¿Por qué desaparecer ahora? ¿Está ocultando algo malo? ¿Temiendo ser expuesta en la ceremonia? Si es así, la encontraré yo mismo y le preguntaré ante el reino. ¿Qué estás ocultando exactamente? La habitación se volvió sofocante. Todos sabían que esto no era solo una desaparición.
Fue el comienzo de una confrontación implacable entre el rey y Camila, una que podría sacudir los cimientos de la monarquía. Las noticias se filtraron en cuestión de horas, extendiéndose como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación. Los reporteros pululaban en las puertas del palacio, los flashes perforando el cielo gris, gritando preguntas. ¿Secuestrada o huida? Si huyó, ¿qué estaba evitando? Durante todo el día, guardias de élite y perros de búsqueda peinaron el palacio, desde las mazmorras húmedas hasta los jardines laberínticos. Luego se extendieron a carreteras, bosques, ferrocarriles y aeropuertos. Los informes volvieron. Nada. Sin rastros, sin testigos, como si se hubiera evaporado. Al caer la noche, las luces brillaban a lo largo de los pasillos, proyectando sombras sobre las estatuas de piedra y los pisos de mármol. Lancaster ya no era un símbolo de lujo, sino un campo de batalla silencioso. Carlos esperando enfrentar la verdad. Ojos adoloridos pero firmes. Camila se desvaneció en la oscuridad, dejando una pregunta inquietante para el reino. ¿Qué secreto la alejó justo antes de que todo fuera revelado? En la finca del norte donde se escondía Camila, la noche era negra como boca de lobo. Los vientos fríos llevaban el olor húmedo de los bosques de robles. Sola en una larga mesa rodeada de archivos dispersos, se sentaba bajo una lámpara tenue, con el rostro grabado con líneas profundas. Miraba fijamente los dosieres abiertos. Todo, desde los últimos 3 años, transferencias, acuerdos de propiedad, planes secretos, ahora se reducía a una respuesta a la pregunta que había llevado durante 20 años. ¿Por qué, incluso ahora, no poseía nada verdaderamente suyo en el palacio de Lancaster? Nunca se había engañado a sí misma. Ella no era Diana, el icono adorado. Ella vino en segundo lugar, así que desde el día en que entró en Lancaster, la puerta solo se abrió a medias. La gente la aceptó como compañera de Carlos, pero nunca le concedió un lugar real. Intentó hablar con él suavemente al principio. Creemos un fondo en nuestros 2 nombres. Al menos tendría mi propia marca a tu lado. Quiero activos en el sistema Lancaster. Luego, más bruscamente, te aferras a tu pasado, dejándome para siempre en las sombras, sin nada propio aquí. ¿Qué soy yo para ti? Pero siempre su respuesta. Un movimiento de cabeza y palabras que nunca olvidaría. Lo que perteneció a mi madre sigue siendo suyo. Lancaster es mi único recuerdo. Nadie lo toca, ni siquiera tú. Para él, conservaba el recuerdo de su difunta madre. Para ella, era una sentencia. No importaba cuánto tiempo estuviera a su lado. Todo permanecía en el pasado, excluyéndola. A partir de entonces, una resolución echó raíces. Si él no daba, ella tomaría. Comenzó con transferencias temporales de propiedad para evitar el escrutinio. Pero creció. Cada firma estabilizó sus nervios. Esas cifras se convirtieron en su dominio privado. Prueba de que, después de años a la sombra de otros, podía reclamar: «Esto es mío». No era solo dinero. Era supervivencia. Sabía que Carlos se enfurecería si lo descubría, pero no podía comprender vivir en un palacio durante 20 años sin un rincón propio. Muebles, alfombras, jardines, todo haciendo eco de otra mujer. Él lo guardaba todo, declarando que ella nunca la reemplazaría. Eso dolía más que cualquier desprecio. Esta noche, los vientos azotaban la puerta. Los robles se balanceaban como fantasmas. Camila se inclinó sobre los archivos que una vez había visto como su escudo. Anhelaba una participación masiva,
asegurando que su nombre perdurara en el palacio. Pero aferrándose a la ambición, se dio cuenta de que sus acciones, transferencias, poderes, 3 años de ocultación, se estaban desmoronando. Todos los caminos se cerraron. Un día más en Lancaster, una espera para la ceremonia, y sus malversaciones quedarían expuestas. Sin defensa, entonces. Augusto dispersó papeles y por primera vez temió sus propias creaciones. Huyó, no en rebelión, sino en pánico. Terror de secretos expuestos ante Carlos y el público. Se agarró a la mesa, con los ojos cerrados. Todos sus astutos planes cambiados por un aislamiento más profundo. La desaparición de Camila amaneció pálida, pero ninguna luz levantó la espesa zarpa sobre Lancaster. Los vehículos de seguridad salieron a toda velocidad. Los helicópteros dieron vueltas y los investigadores barrieron los pasillos, abriendo de golpe las puertas ceremoniales y recorriendo las habitaciones. Las rutinas reales diarias preparadas para la ceremonia de transparencia real se detuvieron por completo. Esa mañana, Carlos convocó a todos para la investigación. Mapas y planos del palacio se extendieron sobre las mesas. Las pantallas parpadeaban con imágenes de cámaras revisadas durante la noche. Los informes enumeraban nombres, matrículas, horas de entrada. Los oficiales trabajaban febrilmente, con voces urgentes, frentes húmedas a pesar del frío. Después de 10 horas infructuosas, los técnicos del sector norte detectaron una anomalía. Una pequeña puerta de la época victoriana sellada durante años y fuera de las rutas de seguridad había sido abierta, una reliquia de antiguas salidas secretas. Revisando las imágenes, a pesar de la interferencia que la hacía granulada, los fotogramas finales mostraban a una mujer con una capa caminando con calma, con una bolsa verde familiar y un gran anillo. Los distintivos de Camila antes de desaparecer por la puerta a los jardines. Sin gritos, sin lucha, sin seguidores. La calma sugería un conocimiento íntimo e intenciones. La sala de mando se quedó en silencio, conteniendo la respiración. Habían presenciado una huida deliberada. Al mediodía, el informe confirmó, no el secuestro, sino la fuga planificada. La ceremonia, apostando la credibilidad de la realeza, ahora se tambaleaba en este vacío, una grieta, arriesgando una tormenta pública. Julian, manejando los medios, rompió el silencio con gravedad. Sin duda, ella se fue por una razón. Nadie usa accidentalmente ese camino oculto, ni desactiva las cámaras. Esto fue preparado. Debemos descubrir lo que está evadiendo. Esa tarde, en una habitación aislada lejos del caos, William, el heredero aparente, convocó a Julian en privado. Su rostro, generalmente compuesto, mostraba fatiga y preocupación. Julian, investiga con urgencia. Sospecho que su desaparición está relacionada con las finanzas. He oído hablar de importantes activos transferidos recientemente. Compruébalo. Julian sacó un archivo grueso. Deslizándolo por encima, he escaneado el sistema. Durante 3 años, vastos activos, propiedades, acciones, fondos secretos transferidos a un nombre. Victor Rowe, un magnate inmobiliario. Se ha mezclado en círculos sociales y es cercano a ella. Si quería ocultar activos de la transparencia, nombrar un apoderado es lo más seguro. William agarró los papeles, con los nudillos blancos. Estos, bajo el nombre de Víctor, evadirían la divulgación. Con el evento a una semana de distancia, su momento gritaba motivo, salvaguardando esta horda.
Al caer la noche, Lancaster se iluminó, pero el ambiente cambió de una búsqueda desesperada a una persecución tensa. Los registros de Víctor llegaron a la mesa de mando, su nombre enhebrando docenas de acuerdos. Esa noche, después del consejo, se dio la orden. Convocar a Víctor Rowe. Debe comparecer en Lancaster al amanecer. Los vientos azotaron las paredes. Las sirenas de escolta aullaron en caminos vacíos. Una interrogación urgente se avecinaba, apuntando no a rastros brumosos, sino a una llave que desbloquearía todos los misterios. El camino a Lancaster esa noche fue sellado. El coche de Víctor, bajo una escolta estricta, pasó a toda velocidad por farolas tenues y ventanas cerradas. Al llegar a las puertas, sintió un cambio irreversible. Dentro, los muros de piedra lo recibieron fríamente, los pasos resonando en pasillos estrechos en medio de vientos silbantes. El aire se sentía ineludible. La pesada puerta se abrió. Víctor entró, con un traje impecable, pero con el rostro pálido, los ojos carentes de su habitual aplomo comercial, como un hombre en un juego mortal. Sus pasos se detuvieron en la vasta habitación. Sin apretones de manos, sin saludos, solo la mirada de acero de Carlos, indicándole que se sentara, luego abriendo los archivos como una acusación. Carlos comenzó lento y deliberado. «Sir Rowe, usted sabe por qué está aquí, ¿verdad? Hemos descubierto activos reales transferidos a su nombre durante 3 años. Explique». Víctor tragó saliva, con las manos temblando ligeramente pero con la voz firme. «Sire». Comenzó como un simple acuerdo. La reina Camila se acercó a mí. Dijo que algunos activos necesitaban una tenencia externa por razones delicadas, fluctuaciones de los medios. Pensé que solo estaba ayudando. Ella creía que en la ceremonia de transparencia, los activos fuera de nombre omitirían los informes. Por lo tanto, este bloque evita la publicidad sin ser detectado por el público, y después del evento, ella lo reclamaría en silencio. Yo era un apoderado. Ella controlaba a través de paquetes secretos. William se inclinó hacia adelante con voz helada y aguda ayudando. «Sabías que esto ocultaba activos de la auditoría pública con la ceremonia en una semana. Estos desaparecen si están bajo tu control». Víctor inclinó la cabeza en silencio por un momento. «Entonces veo ahora. Pero fui engañado desde el principio. Lo contaré todo. No tengo elección». Sacó un dossier grueso de su bolso, colocándolo, con las manos aferrándose como para anclarlo. Respirando profundamente, voz pero clara. Estuve de acuerdo, pensando en la discreción temporal. Pero los activos se acumularon, no solo las propiedades iniciales, sino acciones, fondos por valor de cientos de millones. Pregunté. Ella dijo: «No te preocupes, resuelve la ceremonia posterior. No puedo arriesgarme a una exposición temprana. Lo creí hasta la semana pasada». Todo cambió. Él encontró sus ojos. Obtuve una copia de una adenda desconocida, no firmada por mí, pero enmarcándome para soportar todo. Carlos frunció el ceño. «Aclarar». Víctor abrió el archivo señalando notas arrugadas al final, con voz ahogada pero compuesta. Este contrato de la última transferencia del año pasado fue firmado. A toda prisa en una pequeña habitación con sus abogados, lo llamó rutina. Sin preocupaciones. Durante 3 años la representación funcionó sin problemas, así que confié. No hay indicios de esta cláusula oculta. Él inhaló con los ojos enrojecidos. Solo hace semanas mi abogado copió todo.
Descubrí el apéndice. Si surgen escándalos o investigaciones, toda la culpa legal, criminal, civil, recae sobre el apoderado. Yo. Camila está exenta. Post-crisis. Ella reclama todo sin deber nada. Él apretó los papeles con la voz quebrada. Imagínese mi sorpresa. 3 años de confianza y una cláusula me convierte en el chivo expiatorio. Sin esa revisión, nunca sabría que yo era su escudo. Carlos agarró la mesa con los ojos clavados, la furia reemplazando la calma. ¿Te das cuenta de que te usó para eludir la ley, burlando esta transparencia? Víctor bajó la cabeza con voz débil. Lo hago. Por eso estoy aquí. Pensé que preservaba su dignidad. En cambio, 3 años fueron una trampa. El silencio me condenaría como el ocultador mientras ella permanece segura. No enterraré a mi familia en su esquema. Así que confieso todo, William, fríamente. ¿Y crees que entregar pruebas te exonera? Víctor suspiró profundamente. No busco perdón. Solo no hundirme por la confianza ciega. Estaré contigo. No más secretos. La habitación quedó en silencio durante minutos. La luz proyectaba sombras tensas. Carlos se levantó, caminando, con los ojos escaneando las páginas. Luego, se detuvo junto a Víctor, con la voz entre dientes. Esto será verificado hasta la raíz. Si es verdad, sus acciones no son una traición personal. Amenazan a la dinastía. William firmemente cooperará plenamente a partir de ahora. Todos los originales, sin omisiones. Recuerda, ahora estás con la verdad, no con ella. Víctor asintió, con las manos firmes sobre el archivo. Una promesa. Los vientos aullaban afuera, las ramas raspaban el vidrio. Pero dentro reinaba un silencio inquietante. La cacería evolucionó. Ya no es una mera búsqueda, sino una batalla contra un vasto complot financiero donde los explotados voltearon el tablero. Mientras Víctor se iba bajo custodia, Carlos observaba, con los ojos pesados. Era hora de buscar respuestas de su desertor personalmente. No hay lugar para la misericordia. El mediodía del tercer día trajo pesadas nubes grises sobre el norte de Inglaterra. Desde la puerta lateral de Lancaster, coches sin distintivos salieron a toda velocidad, las llantas cortando caminos mojados. Dentro, Carlos se sentó rígido, aferrando los archivos de Víctor, exponiendo la red de engaños de 3 años de Camila. Víctor había revelado todo. Durante 3 años había sido convocado a esa finca secreta para transferencias, presenciando pequeñas habitaciones, paredes de piedra, pasillos cubiertos de musgo, donde se reunía con abogados. Anoche, ante Carlos y Guillermo, había mapeado cada giro, el camino libre de cámaras que ella había elegido. Agotado, Víctor terminó. Habló para dejar de protegerla. Ese es su escondite mientras se derrumba. Su consejo permitió la redada silenciosa de hoy. La puerta verde oxidada de la finca se abrió con un chirrido. Carlos se apeó con un abrigo oscuro, con los ojos tensos. Sin palabras, le indicó a los guardias que abrieran la puerta principal, dejando a Víctor afuera. En la gran sala lejana, Camila se sentó a la cabecera de la mesa, con archivos abiertos ante ella, prueba de sus actos. Levantó la vista, congelándose al ver a Carlos. Los abogados se levantaron y se alejaron en silencio. Solo se enfrentaron. Carlos no se sentó. Arrojó los archivos, esparciendo papeles, voz y acero. ¿Sabes lo que me has hecho? Camila respiró hondo.
estudiando. Solo quería un lugar, algo que demostrara que durante estos años no fui invisible. Nunca entendiste. Invisible. Golpeó la mesa. Lancaster se abrió para ti. Te puse aquí y a cambio un engaño flagrante. Ella se agarró a su silla. Me trajiste, pero no me diste nada mío. Todo es de otro. Acaparas piedras y jardines para un fantasma del pasado, dejándome nada en esa casa. Así que robaste. Él gruñó. No pedir. No contar. Transferir activos a escondidas a mis espaldas. Pregunté innumerables veces. Ella se puso de pie, con los ojos llorosos. Supliqué por un fondo conjunto, nuestra marca, pero lo aplastaste. Vives en el pasado. Estoy marginada. ¿Qué más podía hacer sino reclamar a mi manera? Él cruzó los brazos, con la respiración pesada. ¿Qué? Traicionar 3 años de acaparamiento usando a Víctor como un inocente como escudo. ¿No te avergüenza tu posición mendigando apoderados como una espía? Ella se inclinó hacia adelante, con la voz quebrada por el dolor y la ira. No 20 años en Lancaster sin un trozo tuyo rodeado diariamente por los ecos de otro. El público nunca me amó como a Diana, así que mi único control eran los activos privados que demostraban que existo. Y tu precio difamar mi honor y esta corona. Él tronó. Convertiste esta semana vital en una farsa. Cuando busqué la confianza nacional, tú, mi supuesto aliado, desapareciste. Creaste caos en el palacio, haciéndome el tonto traicionado. No quería huir, pero temía. Ella se atragantó. Descubrimiento antes de la ceremonia. Nunca escucharías. Necesitaba tiempo. No pensé que descubrirías tan rápido. Él se acercó con los ojos fijos, la voz baja, acero. ¿Miedo? ¿Esa es tu excusa? Abandonas todo. La nación. Luego reclamas miedo. Eso no es miedo. Eso es cobardía. Y la cobardía avergüenza más en todo lo que has hecho. Ella retrocedió, con las manos temblando. Cobarde alguna vez se para en mis zapatos, sola en medio de ojos odiosos, sin la confianza de nadie. Incluso el apoyo de mi alma está obsesionado con los muertos. No puedo soportar más comparaciones. Así que traicionar, casi gritó. Tus heridas superan el deber real. ¿Crees que pasaré por alto por tu mayor sufrimiento? Ella sollozó. Solo quería algo para que cuando no quedara nada me recordaran. Él se enderezó con los ojos fríos. Lo harán, pero no como deseas. Como engañadora, fugitiva, traidora. Mañana de vuelta a Lancaster. Recuperaré todo ante el pueblo. A partir de hoy no tienes nada. Poder, activos, honor. Ella jadeó. Me destruirás públicamente. No, dijo lentamente como un juicio final. Te destruiste a ti misma. Solo digo la verdad. El aire se espesó, las respiraciones audibles. Camila se desplomó, con los ojos vacíos. Carlos se giró, dejando un pesado silencio de confianza muerta y vergüenza indeleble. Ella se sentó rígida, con la cara abatida. La puerta se cerró. La habitación se hundió en un pesado silencio. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente derrotada. No solo impotente, sino deshonrada. Afuera los robles rugieron, siendo testigos de un matrimonio irreparablemente roto. La mañana de la ceremonia de transparencia real llegó cargada de tensión. El cielo de Londres se apiló en nubes grises, como si la ciudad contuviera la respiración por la transformación prometida.
En los 2 días silenciosos posteriores a la confrontación, Camila reflexionó exhaustivamente. Todas las puertas de evasión cerradas, los archivos en manos de Carlos, los abogados huyeron. Sus salvaguardias colapsaron. Su única opción no era más huida, sino apariencia. No para salvar el poder, sino la mínima dignidad. Para que la historia no la marcara como la desertora en el día fundamental de la monarquía. La presencia no alteraría el veredicto, pero la ausencia cimentaría el juicio eterno. Al amanecer, con un abrigo sombrío, regresó silenciosamente a Lancaster, lista para enfrentar las luces, pero sabiendo que sería una mera sombra. Desde temprano la plaza frente a Lancaster se llenó. Los escalones repletos, las cámaras por todas partes, las caras cuestionando. ¿Aparecería el rey? El caso de Camila resuelto. La ceremonia procede o se cancela en el último minuto. En su habitación privada, Carlos se paró frente al espejo. Traje azul marino impecable, pero ojos profundos y pesados. Sabía que hoy estaría solo, incluso al lado de otro. La familia real unida ahora confinada a fotos oficiales. La realidad de una brecha insalvable. Cuando las campanas de la torre marcaron el comienzo, las puertas del oeste de Lancaster se abrieron. La plaza estalló en vítores, luego en silencio, viéndola a ella, Camila, junto a Carlos. Después de una semana de búsqueda, ella ya emergió compuesta, pero con los ojos desviados, la postura rígida. La multitud sintió que no había aura real, solo una sombra junto a uno que ya no era suyo. Ella se apareció, pero no tuvo ningún papel. Carlos ascendió al podio, con los ojos recorriendo a miles de personas, las cámaras agitando banderas, la voz profunda, clara sobre los altavoces. Antes del anuncio central de hoy, le debo la verdad a esta nación. Durante 3 años, alguien en esta familia ocultó activos, transfiriéndolos, temiendo que la transparencia despojara el poder. Cuando la exposición se avecinaba, huyeron. No amenazados, sino en pánico. Recuperamos para restaurar el orden. Digo esto no para humillar, sino para afirmar. Incluso la sangre real enfrenta la rendición de cuentas, como cualquier otra. Hizo una pausa, escaneando la plaza. Luego firme. Hoy, ante ustedes, declaro que todos los activos reales, propiedades, acciones, fondos, ingresos, son públicamente transparentes. Nadie está por encima de la ley. Nadie se esconde detrás del poder. Reiniciamos ahora. La plaza se silenció. Los vientos audibles a través de las banderas. Luego, las pantallas mostraron listas auditadas con cifras claras y los aplausos comenzaron a hincharse débilmente hasta convertirse en olas atronadoras. Camila se quedó a un lado, con las manos juntas, mirando fijamente al vacío. Su horda oculta desapareció de las listas recuperadas. Cada aplauso apuñaló recordando que los esfuerzos de 3 años terminaron aquí. Carlos no la miró. Terminó retrocediendo para que los asesores dieran detalles, descendiendo los escalones en medio de rugidos. El sonido se sintió distante. La ceremonia fría se cerró bajo un tenue sol de la tarde a través de las nubes. La plaza bullía con aplausos. Cantos de rey destellan. Fotos oficiales. Carlos en el centro. Camila Wright. Sonrisa débil. Rostro inexpresivo. Para los espectadores distantes, las publicaciones desatan la unidad. Pero los observadores cercanos vieron una división invisible. Una grieta irreparable. Las publicaciones escriben: los pasillos interiores cayeron en un silencio aterrador.
Camila siguió a Carlos, los tacones haciendo clic en el mármol, pero sin palabras. En un giro hacia el backstage, él hizo una pausa de espaldas a ella. Se demoró unos segundos, luego siguió caminando sin volverse. Ella se detuvo, mirando como si una mirada pudiera arreglarlo. No lo hizo. En la habitación trasera, solas, con la mano en la silla, el brazo, los ojos cerrados. Ella que había huido por el poder, ahora la abandonó para siempre. Cuando las puertas se cerraron tras ella, los pasillos familiares se volvieron ajenos. Una vez que el personal de Boeing desvió la mirada, su habitación, una vez apilada con planes y llamadas, resonó vacía. Se sentó, con la cara entre las manos, las lágrimas sin control durante años. Afuera, la nación vitoreaba el éxito. En su habitación sellada, la mujer que lo había apostado todo enfrentó el vacío. En otra parte, Carlos en una ventana daba al patio lluvioso, con las manos juntas. Sabía que a partir de entonces serían cónyuges solo de nombre. Esa tarde, cuando el crepúsculo envolvió Lancaster, la luz del salón principal se derramó a través de los altos ventanales, proyectando temblorosas rayas sobre la piedra. Las campanas repicaron lentamente. El palacio fue testigo de subidas y bajadas, sintió la diferencia. Una dinastía preservó el honor, pero un matrimonio se perdió eternamente. Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más información. Además, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.